Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morcino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de A Solas. Evidentemente, en las últimas horas, valga la redundancia, se ha complicado el panorama económico del gobierno, eh, el tema dólar, el tema que los dólares de las retenciones que se jugaron en la semana pasada. Evidentemente, cuando ingresaron al Tesoro, creyeron ya que estaba todo resuelto, pero me parece que no. Me parece que van a tener que volver a sacar del Tesoro algunos dólares para poder contener esta cuestión económica que no se entiende mucho. Es decir, no se entiende mucho el porqué por lo menos políticamente hablando, del por qué esta falta de dólares vuelve a poner contra la pared al gobierno. Y, y está el otro factor, ¿no? No solamente político, sino también social. Eh, a ver, la imagen del gobierno está cayendo cada día más y están muy preocupados por lo que puede pasar para los próximos días. Ya prácticamente, ya entramos en el mes de octubre, en el mes yo diría, de atención y de zona de peligro del gobierno, porque estas elecciones también se lo pueden llevar puesto a algunos hombres y mujeres del gabinete nacional. Hoy vamos a hablar con Pablo Román. Pablo Román es un sociólogo, para quienes no lo conocen, el público se renueva. Eh, un sociólogo, un hombre que analiza políticamente la realidad argentina y también tiene algunos números, porque también maneja una encuestadora, digamos, para ponerle un nombre a esta forma de tomar el pulso al mundo argentino, a los argentinos con respecto a las próximas elecciones y con respecto a otras cuestiones también que hace a nivel social. Por eso, en minutos nos comunicamos con el hombre Pablo Romás, el hombre de los números. Ya hicimos una presentación del sociólogo, del amigo, del hombre de los números. Pero bueno, entremos un poco en tema. Pablo, ¿qué te pareció este juego de las retenciones que hubo en los últimos, la semana pasada? Ya, mira, el tiempo corre tanto y estamos con tanta información encima que yo muchas veces me desubico en el tiempo y espacio. ¿Qué querés que te diga? No, obviamente hay una dinámica que es muy rápida, las cosas cambian de un momento a otro y a veces pareciera que los problemas están resueltos y a los 2 días se empeoran más que nunca, ¿no? Ujú. Y Sí, sí. respecto a lo que vos me preguntás sobre las retenciones, cero, yo creo que ahí hay como al menos dos aspectos para mirarlo, ¿no? Creo que el gobierno necesitaba dólares Ujú. y hizo, bueno, una estrategia para conseguir esos dólares. Uno lo mira desde acá, el lunes parecía que el gobierno llegaba a la elección de octubre Ujú. cómodo, más relajado, y hoy ve que la situación vuelve a ser crítica, vuelve a ser crítica. Y bueno, también es cierto que las estrategias al gobierno, sobre todo en términos de sostener el tipo de cambio, le duran pocos días, digamos, ¿no? Poco tiempo. Y eso Se lo hace comen, se lo comen rápidamente. Sí, sí, sí. Y son, Creo que hay un Pac-Man que se llama Capuzo, ¿no? sí, y son miles de millones de dólares, digamos, ¿no? Que se van día a día, y que eso no va, digo, no, la sociedad no lo ve reflejado
en cuestiones que tengan que ver con la salud, con la educación, con el transporte, con mejoras de su vida cotidiana. Y después hay otro aspecto que tiene que ver con las expectativas que eso había generado, las retenciones cero en los productores del agro, porque es una demanda muy, muy sentida por los productores. Y creo que eso entusiasmó a muchos sectores y bueno, y la resolución en 2 días donde las cerealeras Claro, llenaron el cupo rápidamente, dejó con un sabor muy, muy amargo a los productores y creo que eso, bueno, viene en una dinámica, ¿no? Porque parecía que era una buena estrategia para el gobierno de reconquistar ese sector, sobre todo en claro, la provincia de Buenos exacto. Aires, que no lo había acompañado o al menos mayoritariamente como en la elección de 2023, y parecía que el gobierno podía recuperar ahí y bueno, y salir hacia adelante fuerte, ¿no? Y creo bueno, que eso también lo condiciona un poco al gobierno de cara a la elección de octubre. Creo que la zona núcleo va a ser muy importante, ¿Qué sobre te todo parece? provincias de Córdoba, de Santa Fe, donde también los gobernadores están Mm, jugando su carta electoral, porque también hoy ser aliado del gobierno, bueno, puede tener un costo y los gobernadores, bueno, Schiaretti no es el gobernador, pero está en una alianza con Yarlora, representan el mismo espacio, claro. Me das necesitan también. bastantes títulos me estás dando. Digo, por ahí, los productores, el verdadero hombre de campo, el gringo, el hijo del gringo, aquel que vino a conquistar el campo y que nos vino a dar eh, todo ese fruto, el gringo que se levanta a las 4 de la mañana, o a las 2 de la mañana para empezar a trabajar el campo, se comieron los espejitos de color. Y yo creo que confiaron en que el gobierno podía sostener la medida de retenciones cero. Y bueno, no solo el pequeño productor, sino también la sociedad rural, ¿no? Sí, Que no es también, poco, también, que no es también. Y poco. no sabían cómo salir del entuerto, es decir, cómo justificaban todo esto, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces creo que ahí hay variables que le generan tensión al gobierno. Y después hay otra variable de cara a octubre que tiene que ver, bueno, también con el posicionamiento más político e ideológico, si es que este gobierno es la única alternativa para enfrentar a un peronismo que, bueno, que en unidad en la provincia de Buenos Aires mostró que puede tener un potencial, o hay otras alternativas, ¿no? Creo que eso es una pregunta que está abierta todavía. Bueno, la pregunta y el título que me estás haciendo picotear por ahí es, a ver, hay otro espejito de color, pero que es muy grande. Esta reunión, que fueron segundos, del presidente argentino con el presidente norteamericano y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, donde se dijo que venían 20.000 millones, es un gran espejo de color hasta el momento. Y yo me pregunto, esta próxima reunión del presidente Milei con sí, hay que tragar, el presidente Milei con el presidente Trump para el 14 de octubre, yo lo veo como una previa de lo que de lo que está pasando en estos momentos. Porque fue un llamado, si es que existe también este llamado para que el presidente argentino se reúna con el americano el 14 de octubre, ¿para qué? Sí, no está claro, ¿no? Todavía el oficialismo lo que comunica es que se va a quedar a dormir ahí en la casa de Trump. Ah, Digo, qué lindo. Lo va a arropar el presidente americano, sí. yo creo que ahí hay varias cuestiones. Primero, me parece que concederle la estrategia política, electoral y económica de Estados Unidos es fuerte para un país como la Argentina, ¿no? Que tiene un posicionamiento bastante crítico en general, ¿no? Con el rol de Esto de Estados ser Unidos. esto de ser cipayo no es nuevo, pero esto
esta forma de ser cipayo del presidente argentino en esa reunión fue lo máximo que yo he visto. Y mira que he Sí, visto porque bastante. también pensar que podés incidir o resolver cuestiones de la política local con gestualidades de funcionarios del gobierno norteamericano me parece que es un error, que ya todo el mundo entiende que eso es una carta que el presidente tiene para jugar, pero que en la medida que se repite pierde eficacia, ¿no? Porque la semana pasada con la reunión, bueno, estaba todo bien, ¿no? El mercado reaccionó bien, pero a los 3, 4 días ya no, y hay que ver si tiene el mismo efecto la reunión del 14. No queda claro cuáles son los beneficios para la Argentina. Bueno, Bessent, el secretario del Tesoro, dijo que el Mm, financiamiento iba a ir después de la elección y le puso como tarea a Milei, bueno, construir acuerdos, ¿no? Generar condiciones de gobernabilidad, pero también lo veo como, bueno, haciendo un poco esos deberes, pero con dificultades, porque también la crisis de credibilidad ya llega a un punto que es difícil, ¿no? De sostener, sobre todo porque hay un sector del electorado, de la sociedad, que entiende que hay una distancia mm, muy grande entre el discurso del gobierno y la realidad económica o en su día a día, ¿no? Entonces, me parece que ahí mm, hay una cuestión. Y también Estados Unidos empieza a tener algún tipo de tensión interna, porque también está llevando un plan de ajuste y este salvataje que quiere hacer a la Argentina solamente por acuerdos políticos, porque parece que Milei es el único aliado en la región de Trump. Entonces, claro. bueno, Hay, genera hay, hay, ruido, hay ¿no? bastante, hay bastantes intereses por ese lado, pero déjame antes eh, marcar algo que estás señalando, ¿no? Aquí ha sucedido algo muy trágico, que yo no recuerdo, mirá, sabés que yo he manejado la página de policiales del diario Crónica, me he encontrado con cosas muy macabras en mucho tiempo. Recuerdo el primer descuartizamiento que se conoció así muy en primera plana fue el caso Burgos. El caso Burgos, estamos hablando de los años 60, donde apareció descuartizada una mujer en una bolsa. Por primera vez se veía un caso de este tipo. Lo traigo el hecho de las últimas semanas, donde tres mujeres fueron eh, muertas y descuartizadas o sus cuerpos destrozados, digamos, y esto tiene que ver con el narcotráfico. Y esa imagen, esa terrible imagen, con la imagen de un político que maneja eh, la Comisión de Presupuesto del Congreso, del Congreso, que se llama José Luis Esper. Ujú. Esa imagen que está rebotando y que no tiene para mí salida en estos momentos, también hace pensar al gobierno de los Estados Unidos dónde está metido un hombre de Milei, creo. Y eso repercute también en el ciudadano, está repercutiendo. Esto tiene que ver con los números que están apareciendo con respecto a la elección del próximo 26-27. Mira, para empezar por el final, al menos los números que yo vengo viendo, bueno, y que también aparecían un poco en la elección de la provincia de Buenos Aires, cierta paridad, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que ver bien, cuando uno analiza, más allá de los números en las encuestas, creo que el componente político ideológico sigue pesando porque para los sectores moderados el peronismo todavía no es una alternativa clara, digamos, ¿no? Está esa discusión, está esa tensión
y la hipótesis de que, bueno, el fortalecimiento del peronismo en la provincia de Buenos Aires puede generar que algún sector más antiperonista, si bien no esté tan de acuerdo con el gobierno de Milei, le moleste, no le guste, le esté pasando mal, por una cuestión más ideológica, vaya hacia la libertad avanza, ¿no? Ahora, después cuando uno empieza a mirar cuáles son las condiciones del escenario político electoral, ve que el gobierno está en una situación delicada, ¿no? Y esto también que vos traes es un punto importante, ¿no? El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del oficialismo de la Libertad Avanza está vinculado a una causa de narcotráfico, es decir, recibió dinero de una persona que está, bueno, en una causa de narcotráfico en Estados Unidos, ¿no? Lo de la operación kirchnerista no entra, No va, no va. no entra. De hecho, bueno, Patricia Bullrich ha salido a decir que Expert necesita explicar esta situación. Una ministra de Seguridad que su principal bandera es la lucha contra el narco y las mafias y lleva dentro de su partido a un candidato a diputado nacional vinculado a una situación de narcotráfico o a una persona ligada al narcotráfico. Bueno, es un Bueno, problema. yo creo que esta declaración de Patricia Bullrich no es de por sí que ella haya salido por voto propio. Esto tiene que haber sido tratado y analizado en el gobierno como para decirle, bueno, usemos a Patricia para que esto quede en claro, que en los próximos tenemos que tomar una determinación con expertos. No, no queda otro camino. Sí, y también, bueno, en el hipotético caso de que Spert se baje de la candidatura, también es un golpe para la libertad avanza, ¿no? Entonces, el escenario no es sencillo, no es sencillo. Creo que tampoco es que frente a esta situación el peronismo tiene la elección ganada, ni mucho menos, porque No, 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 el escúchame, escenario. a ver si me acompañas en esta idea. Ujú. Acá al gobierno no es, a ver, yo no creo que la comunidad espere que el peronismo. Yo creo que acá se da vuelta la moneda. Lo que llevó a Esper a ser presidente de la nación A fue Milei. el cansancio de la gente, Ujú, ¿sí? ujú. Yo creo que la gente también ahora está cansada de esto que está sucediendo con este gobierno. No, No eso, sé si está eso de desde acuerdo. ya hay un desgaste muy grande, sobre todo, insisto, de los sectores moderados, ¿no? Que Ujú. tenían expectativas de que Milei logre encontrarle una salida a la crisis y esa crisis no sale. El gobierno y Milei en sus discursos sigue planteando la necesidad de sostener el esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que ya para mucha gente es insostenible, digamos, ¿no? Esta idea de no tirar todo por la borda ya viene, estamos Exacto, exacto. ahí, ¿no? La luz al final, todas esas metáforas digamos, ¿no? Donde siempre ubican a la sociedad en una situación crítica, digamos, ¿no? En el medio del túnel, eh, ahí a riesgo de claustrofobia, en el medio del río a riesgo de ahogarse, digamos, ¿no? Nunca en una situación Exacto. más cómoda. Y la incapacidad del gobierno de equilibrar el tipo de cambio, de sostener un ordenamiento sin tantas turbulencias de la macroeconomía, con una baja de la inflación, pero que no se resuelve, que eso no se ve, no redunda en una mejor condición para el día a día, ¿no? La idea de, bueno, lo de la pobreza es discutible, es difícil, porque hay que hacer una discusión metodológica, los números. Ahora, el gobierno dice, las jubilaciones en dólares se triplicaron. No hay ni un jubilado que esté 3 veces mejor que antes, digamos, ¿no? Porque si uno dice, bueno, tus ingresos, Alberto, se van a triplicar en dólares, la sensación es que Ah, uno va a estar mejor, ¿no? Va a estar mejor, pero por no supuesto. peor. Entonces, también eso va degradando un poco el discurso del gobierno, se va deshilachando, ¿no? Y creo que, por eso digo, cuando uno mira
el escenario es un escenario muy complejo para el gobierno. Hay una variable que tiene que ver con esta, que es la político-ideológica, que ha tenido mucho peso en casi todas las elecciones, que de alguna manera, bueno, hace de contrapeso a esta idea de que, bueno, el gobierno, cualquier otro gobierno en estas condiciones, uno diría, y bueno, tiene muchas chances de perder. Ahora hay un componente político-ideológico que hace que Milei siga estando ahí, digamos, ¿no? Disputando. También hay que ver qué es lo que pasa en las provincias del interior, con el espacio de Provincias Unidas, si ese espacio logra referenciarse como un espacio opositor al gobierno o no. Es cierto que muchos gobernadores a través de sus legisladores le han aportado al gobierno nacional los votos para obtener las medidas y las políticas que el gobierno necesitaba, ¿no? Políticas que afectan a su propia población, digamos, ¿no? Porque la ley de bases, el DNU, Ujú. bueno, cuestiones que hacen también a esta situación económica muy crítica, muy compleja para mucha gente que, sectores, por ejemplo, en Córdoba, sectores del turismo, sectores del Bueno, comercio. a eso iba, a eso iba. Ya prácticamente cerrando esta charla. Eh, Córdoba fue un bastión muy significativo para este gobierno. Y ahora le salió un grano muy grande en Córdoba. Sí, sí, creo que, bueno, también la candidatura de Natalia de la Sota tensiona mucho a Schiaretti y a Yarlora, digamos, ¿no? No habría que escindirlos. Y bueno, y eso también es una posibilidad, una alternativa a una situación que también está asociada a que tanto Schiaretti y Yarlora se han mostrado muy, muy ambiguos respecto del gobierno de Milei, más Ujú, bien más cercanos y tratando de darle esa idea de gobernabilidad. Y creo que los sectores que tienen un perfil más opositor pueden tener mayor potencialidad de crecimiento electoral, porque bueno, porque también está planteado en este escenario, pero insisto, es un escenario abierto. Los números que uno ve, que se ven, marcan cierta paridad y eso hace a la complejidad también del escenario político. Entonces, a ver, yo pongo Ushuaia, es decir, sur. Pongo Catamarca, pongo a La Rioja, pongo a Córdoba, pongo a Santa Fe. Está complicado el asunto, está complicado. Y pongo a eso a la economía y está Exacto. complicado el asunto. Yo creo Y que van a ponele, tener que... sumale a Sí, los sectores empresarios ligados a la industria, ¿no? Con exacto. una situación muy delicada, con Se conflictos cierran laborales en fábricas. casi todas las fábricas. Sumale bueno, a la desconfianza que tiene el mercado, porque la idea de la devaluación post elección se anticipa, digamos, ¿no? Y un tipo de cambio que el gobierno no puede controlar, que para controlarlo tiene que vender casi todo lo que recibió de, Ujú, de, de las cerealeras, ¿no? Donde no se sabe, digo, ya no está el préstamo del Fondo Monetario Internacional, ya no están las dos cosechas récord, ya no está el blanqueo. Bueno, ¿no? Hay una situación de límite de este modelo, digamos, ¿no? exacto, Porque exacto, el endeudamiento no puede ser infinito, ¿no? exacto. Entonces, ahí hay una situación tensa. En un par de semanas te vuelvo a molestar, en un par de semanas, porque esto está al rojo vivo. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Alberto, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios, mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado A Solas. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
Desarrolladores de inversión. Tu puerta de entrada a Europa. Sé parte de inversiones inmobiliarias en Barcelona. Adaptadas a tus posibilidades. Rentabilidad en euros. Contactanos 54911 5409 14. Hotel Odra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones. Estacionamiento propio. Hotel Odra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.